Bienvenida a los que se conectan a la red social y decirle, Dios te va a bendecir hoy a través de la palabra. Y para los que tal vez después verán el mensaje, Dios habla al corazón y hoy usted encontrará una respuesta que estaba buscando, que estaba esperando. Tal vez conozca más del Señor en esta mañana a través de la palabra. Así que bienvenidos. Quiero que la iglesia se ponga en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Las madres que tienen sus niños alzados, tranquilas, no se preocupen, pueden tener... los niños, sí, los niños menores de 8 años, ¿no? No se llaman ahí los de 14, 15 y 30 años. Los niños menores de 8 años, por favor, pasen a la clase. Alguien que le colabore a Stephanie con las sillitas para los niños. Ahí quedan algunas, no, que se pararon fue los que están llevando sillas. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a esperar que se organicen los niños y los adultos. Quiero que vaya abriendo tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Vamos al versículo 21. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Amén. Deben haber muchas Biblias, creo que sí. Vamos a leer la palabra del Señor con mucha reverencia y con mucho amor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Démoslo ahí. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Pídele a Dios que en esta mañana la palabra hable a tu corazón, y que Dios nos dé sabiduría y nos guíe a través del mensaje, para que podamos ser alimentados espiritualmente y fortalecida nuestra vida espiritual. Señor, gracias te damos, Padre. Colocamos este mensaje en tu presencia, Señor, y pido que el poder del Espíritu Santo inunde los corazones, Señor, y el fuego del Espíritu Santo también esté en cada uno de ellos, Señor,
y la palabra quebrante corazones y abra el entendimiento, Señor, y sea revelado, Padre, la palabra tuya para bendición de todos aquellos, Señor, que hoy te escuchan y que hoy recibirán tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Siempre la Biblia, desde sus comienzos, nos habló, o Dios, desde el comienzo, instauró la familia, ¿cierto? Dios instauró la familia. La familia no es un cuento chino, ni es un cuento de los evangélicos, sino que es lo que Dios estableció desde el principio cuando colocó a Adán y Eva en el paraíso y les dijo que se multiplicaran y fructificaran y subyugaran la tierra. Y de ahí para acá, la Biblia siempre nos enseña, nos habla de lo importante que es la familia para Dios. La familia forma el eje de la sociedad. La familia es el eje de la iglesia. Las iglesias en el antiguo, digamos en la iglesia primitiva, crecieron mucho y fueron muy bendecidas porque realmente siempre se encontraba o se formaban papá, mamá e hijos. Hoy es muy diferente porque encontramos nosotros familias pues donde uno va a la iglesia cristiana, otro no, pero todo esto forma parte ya de unos cambios que ha sufrido la sociedad. Pero vamos a lo que nos corresponde hoy y mire que Jesús tuvo familia. Amén. Es que, o sea, no podía ser que Jesús no tuviese familia cuando Dios había fundado la familia en el Antiguo Testamento, en el paraíso. Porque sobre la familia es que Dios fundó todo lo que vendría como que el mundo fuera habitado, era a través de la familia. Por eso les dijo que se multiplicaran. Y cuando Noé salió del arca después del diluvio, Dios le dijo lo mismo, que se fructificaran y se multiplicaran sobre la tierra, porque recordarán que cuando vino el diluvio no quedó nadie sobre la tierra, solo quedó Noé con sus 3 hijos, sus 3 nueras y la esposa. Fueron 8 personas que entraron al arca y 8 personas que salieron del arca. Ahora, tan importante la familia que cuando Dios establece el plan de salvación lo hace a través de una familia, José y María. Si bien José no tiene que ver nada con el nacimiento, con la venida de Jesús, con que María quedara embarazada, porque todos sabemos que fue a través del poder del Espíritu Santo, pero José era el esposo de María. La Biblia lo dice. Dice que fue desposada, que José tomó a María, era desposada. Es que lo que pasa es, a ver, le explico un momentico. En la cultura judía habían 2 pasos para el matrimonio. Primero se ponían de acuerdo papá, los 2 padres que eran los que intervenían, y se colocaban de acuerdo y para celebrar el matrimonio entre el hijo y la hija. Los 2, el padre y el hijo, iban a la casa de la muchacha, digamos así, la joven, y allí hacían un acuerdo de que los 2 se casarían. Ahora, ahí no había todavía matrimonio. Eso es lo que se conoce como desposada o que se desposaba. Había un compromiso que era casi como un matrimonio y tenía que ser respetado como un matrimonio. No podía, o sea, de a partir de esa fe, de ese momento que se hacía ese convenio entre el papá y 2 padres, entonces la novia todos los días debía estar preparada esperando el regreso del novio con el sacerdote para celebrar la ceremonia.
no se establecía fecha. Por eso Jesús toma la analogía, o los evangelios y las cartas de Pablo y de los apóstoles hablan de la iglesia de Cristo como la novia, y resulta que decimos que Jesús viene en un momento que nadie lo sabe. Entonces la novia tiene que esperar que venga el novio y tiene que estar preparada. En ese segundo encuentro se realizaba la boda, se realizaba la ceremonia, y ahí sí, no como ahora, ahí sí el novio tomaba ya a su novia, la esposa, y la llevaba a vivir al lugar donde iban a vivir, ¿no? Ahora primero toman la novia, se la llevan a vivir donde la mamá o el papá, y luego hacen la boda. Pero bueno, todo ha cambiado en nuestros tiempos. Pero vamos a lo que quería yo decirle. Jesús tuvo familia. Jesús, como se había establecido al principio, vivió, tuvo su padre y su madre. Pero miremos más que todo aquí, y voy en la responsabilidad de María y José con la dirección que le dieron a la educación y formación de Jesús. Es que miren, hermanos, no era una responsabilidad fácil. ¿A quién estaban criando? ¿Al Hijo de Dios? Póngase usted mujer, hablemos usted mujer en el caso de María. Qué responsabilidad tan grande. Criar al Mesías, al Salvador. Eso no es de cualquier mujer. Tiene que tener muchas cualidades para que Dios la hubiera escogido para ser la madre de su hijo. Y José como esposo abnegado, como esposo responsable en todos los aspectos de la formación de José, acompañó siempre digamos a su hijo. Todos sabemos que no es el padre biológico, por decir algo, pero lo que yo quiero entienda, mi hermano, es, y que lo que quiero dejar claro en esta mañana, es la importancia de la familia. Hoy la familia es algo que lo toman como tan... Es que es más, las leyes del país, hablemos de nuestro país, todas tienden a destruir ¿qué? La familia. Se quejan de tanta violencia y muertos, sobre todo en nuestro país con la violencia, pero la pregunta es ¿cuántos niños mueren por aborto? Yo no sé si sea más cruel el que muere en guerra, o un niño que es asesinado en el vientre de una madre. Y la sociedad le parece que eso está bien. Eso va a la destrucción de la familia. Entonces, y no hablemos de las otras leyes que vienen junto con los matrimonios del mismo sexo, que eso tiende también a acabar con la familia. ¿Qué se persigue con eso? Lo que se persigue es que no haya multiplicación de la humanidad, porque dos mujeres no pueden procrear, ni dos hombres pueden procrear. Lo que procrea es un hombre y una mujer. ¿Quién fue lo que estableció Dios? Un hombre y una mujer. Y Dios, para darle una familia a su Hijo Jesús, que estableció un hombre y una mujer. Si bien es cierto, aquí el caso es un poco diferente, pero en la figura de la familia se conserva. Ay, no hay ninguna diferencia, hermanos. Y miremos que dice que fue presentado, llevado al templo. Jesús nace, la ley. Acuérdense que Jesús nace bajo la ley. Jesús hace todo su ministerio bajo la ley, y bajo la ley Jesús, Él es el único que cumple toda la ley. Nadie más la cumplió. Ahora, Jesús, cuando se cumplieron los 8 días, fue circuncidado, que era lo que Dios había establecido con Abraham en el Antiguo Testamento, allá en el capítulo 17, de la circuncisión, que significaba entrar en el pacto de Dios. Ellos tenían que cumplir con ese, digamos, rito. Ahora, y en esa circuncisión se le colocaba el nombre al niño. Al niño ya el ángel le había dicho a María que se llamaría ¿cómo? Jesús. ¿Que significa qué?
Salvador. Ahora, luego, cumplido ya el tiempo para la purificación, porque es que si miramos lo que bíblicamente habla, a nuestros tiempos todo ha cambiado mucho. La mujer debía guardar los 40 días por completa, es decir, guardaban los 40 días rigurosamente. Terminados los 40 días, debían ir al templo y llevar una ofrenda y llevar al niño, porque eso se llamaba para la purificación, porque la mujer en el parto era considerada que quedaba inmunda. Entonces había que hacer un rito para poder purificarla. Y entonces dice que cumplidos los días para la purificación, fueron María y José, o José y María, al templo y llevaron al niño. ¿Para qué? ¿Para qué? Para presentarlo. Aquí la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿a quién ha presentado tus hijos? ¿A dónde ha llevado tus hijos? ¿A quién te los ha ofrecido? Ese es uno de los problemas graves que tenemos para nuestros tiempos y para todos los tiempos. Por eso Dios estableció, Dios es sabio, Dios lo conoce todo, y Él estableció que nosotros deberíamos ser presentados a Dios. Por eso dice claro ahí, si quiere miremos el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La presentación de niños es muy importante porque es ofrecérselos al Señor. Cuando tú presentas un niño, lo presenta delante del Señor y aparte de presentarlo, pues se ora, se bendice. Vamos a ver más adelante todo lo que pasó con Jesús en el templo. Ahora, él dice en el versículo, veremos el versículo 25. Cuando Dios todo lo tiene coordinado. Quiero que aprenda, iglesia, que con Dios ni hay coincidencias, ni existe la suerte, nada de eso. Con Dios todas las cosas van coordinadas. Y mire lo que dice. Y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba que la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miremos el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al Mesías, al ungido de Dios. Todo lo que pasó, y aquí comienza todo algo muy hermoso. María y José llevan al niño al templo para presentarlo al Señor. Pero ¿qué pasa en el templo con el niño? El niño recibe palabra. El niño recibe revelación. Por eso cuando tú traes tus hijos a la iglesia, ellos van a recibir palabra. Ellos van a ser direccionados por la palabra de Dios. Ellos van a ser direccionados a que sean temerosos de Dios. Es tan importante que a los niños se les forme desde muy pequeños bajo la dirección de Dios. A veces esperan que sean grandes los niños ya, niños de 17 años, hermano, ya es difícil. A un niño se le forma desde muy pequeño. Hay algo que a mí me ha llamado la atención, y es que ustedes recordarán la historia de Moisés. Moisés nació en medio de la persecución que había desatado Faraón y ordenó que todo varón fuera echado al río. Pero nació Moisés, y ¿qué hizo Aram y Jocabed, que eran los padres? Lo escondieron. Pero llegado, cumplido los 3 meses, pues el niño fue creciendo, ya no lo podían esconder. Entonces, habla en el capítulo 2 de Éxodo que prepararon una arquilla, le colocaron brea y todo esto. Bueno, ustedes conocen la historia. Lo pusieron en el Nilo, que es río de cocodrilos, que tiene cocodrilos, mas sin embargo, cuando la reina bajaba
al río a bañarse, vio la arquilla, la cogieron, la llevaron, pero la hermana María de Moisés le dijo a la hija de Faraón: si quiere yo le consigo una nodriza para que lo alimente. Y la hija de Faraón dijo: sí, llévela, yo le pagaré. ¿Y a quién fue y consiguió? A la mamá. Ustedes analizan esa historia, es bastante, porque la puso en manos del enemigo. Pero luego regresó ante su madre y allí ella lo alimentó. La pregunta es: ¿por qué cuando Moisés tenía 40 años, dice que salió a ver el campo, encontró un egipcio golpeando a un israelita, y entonces ¿qué hizo? Lo cogió y lo mató? Pero él sentía algo por su pueblo, ¿sí o no? Habiendo sido criado en Egipto, en medio del palacio del rey, en medio de toda una mano de dioses, porque usted sabe que ellos tenían muchísimos dioses, o tienen hasta el día de hoy, pero él sentía algo por su pueblo. Tanto, ¿y sabe por qué? Porque resulta que Jocabed, la madre de Moisés, mientras lo amamantaba, le decía: tú eres hebreo, tú eres hebreo, tú eres hebreo, tú eres israelita. Esas palabras marcaron a Moisés. Y aunque creció y, como dicen Hebreos, prefirió dejar toda esa palacio del rey para vivir como un rey, para irse a vivir ¿a dónde? A un desierto y pastorear ovejas, porque él sentía algo por su pueblo. Por eso, madres solteras y las que ya están casadas y las que acaban de niños, es importante que usted le hable desde el vientre al niño y lo bendiga y le diga: tú eres un hijo de Dios, tú eres bendecido. Todo lo que la madre diga y hable y sienta lo percibe. Yo no sé mucho de esto, pero más o menos sé, lo percibe el niño. Porque si usted rechaza a un niño en el vientre, el niño sale con problemas porque siente el rechazo del vientre. Entonces, aprendamos que desde el vientre tenemos que decirle al niño que es un ¿qué? Bendecido. Dígale a sus hijos: eres un bendecido. Bueno, ¿cuánto le están diciendo a sus hijos que eres un bendecido? Los niños perciben todo. Y esta madre, Jocabed, para mí le infundió y le dijo: tú eres un israelita, tú eres un hijo de Dios, tú eres hebreo. Entonces, mi hermano, qué importante es para nosotros en nuestros días enseñarle a ese niño, y no cometa el error muchas veces que aún estando en embarazo dice: ¿quién sabe qué irá a hacer de este muchacho? ¿Quién sabe para qué servirá? Si llega a salir por ahí como el papá, pues si el papá es un poquito, digamos, que ha cometido cosas, ponga la mano sobre su vientre, que usted tiene autoridad, y dígale: anulo toda maldición hereditaria sobre mi hijo. Amén. Porque es que nosotros, con la palabra tiene poder, es con la palabra que usted corta y cambia las cosas. Amén. Entonces, mis hermanos, Jesús fue llevado al templo. Mira lo que dice. Ahora miremos el versículo 26. Ahora sí, el ungido. Le habían dado a Simeón, le habían dado, el Espíritu Santo le ha revelado que no moriría sin ver el Salvador, ¿ok? Amén. A usted se le ha dado la misma información, ¿cierto? Amén. Gracias, me explico. A usted se le habla de Jesús. Amén. Y que es el Salvador. Amén. Entonces a usted también se le ha hablado que si muere,
porque va a morir físicamente, pero verá al Salvador. A este hombre le dijeron, usted no va a morir antes que vea al Salvador. Y mire lo que le dice, y motivado el 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Oiga, bueno, no sé si me pasa a mí. Yo a veces me quedo pensando en cosas que dice la palabra. Imagínese usted a Simeón, un carnal, ¿o no? Pues sí, era humano como nosotros, ¿o no? La Biblia no dice que fuera un ángel del cielo. Dice que era Simeón. Parece que era un hombre justo, un hombre muy pegado a la ley y muy bueno en cuanto a el comportamiento con el ser humano, con el prójimo y con Dios tenía buena relación. Pero mi hermano, ¿usted se imagina con el Salvador en sus brazos? ¿Cómo podría ser la alegría de este hombre? ¿Qué pudo pensar este hombre cuando tenía a Jesús en sus brazos? Él sabía que era Mesías, que era el Mesías. Pero ¿qué pasó? El hombre no se chifló. El hombre no se emocionó tanto. Simplemente cogió y ¿qué hizo? Comenzó a bendecirle y a darle palabra profética al niño. Si se fija usted que es mejor, uno a veces le duele cuando uno a veces pasa por ahí, por ciertos lugares, y ve rumbas y borrachos y niños sentados de 5 o 7 años ahí al lado de los borrachos. ¿Qué aprendió un niño ahí, por Dios? ¿Qué puede aprender un niño aquí? Pues puede aprender a conocer a Jesús. Puede aprender a conocer a Jesús. Por eso uno les dice, traiga al niño a la iglesia. Tráigalo. Pero a veces uno le dice a los padres, y el niño, que ya tiene como 15, 20 años, se quedó durmiendo. Ay, no lo quise despertar. Llegó anoche tarde. Hermanos, esos son los peligros. Pero a los niños se les lleva desde temprana edad. Y alguien dirá, ay, pero no vemos al hijo del pastor. No, él se quedó porque viaja el martes para Cartagena. Va a hacer una exposición él está vinculado al proyecto de semilleros y va a hacer una de electrónica y va a estar allí con el colegio 4 días en Cartagena haciendo exposiciones en una universidad y en unos colegios. Entonces, hoy está preparando todo. No es excusa, pero hay que darle tiempo para que haga también sus cosas. Entonces, mis hermanos, los niños aquí es donde aprenden. ¿Por qué María y José llevaron a Jesús al templo? Porque ellos sabían que el templo era el lugar ideal. ¿Para qué? Para formar al niño en la vida espiritual. Y si usted en casa le queda tiempo, lea después del versículo 41 todo lo que dice de Jesús, que fue cuando se sentó a hablar con ¿quiénes? Con los doctores de la ley. Tenía 12 años. Los doctores de la ley eran personas ya de mucha edad y se conocían, como mínimo debían de memoria recitar los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los 5 libros tenían que leérselo. Si usted quería ser Gamaliel, o sea, la más alta, a los 12 años tiene que saberse los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, no es en vano, por favor, ténganme los niños, si el niño no va a estar allí en la escuelita, que por favor se esté quietica. Entonces, los niños, el niño fue llevado, y mira lo que le dice, lo que Simeón dice: ahora, Señor,
despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, la promesa que Dios le había dado de que no moriría sin ver a quién, sin ver al Salvador. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Era Simeón una persona bien conectada con la palabra? Claro que sí. Si él no hubiera estado conectado con la palabra, no sabía quién era Jesús. Nunca hubiera tenido la oportunidad de tener a Jesús en sus brazos. Nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer a Jesús si él no hubiera escudriñado las Escrituras. Padre, madre, escudriñen las Escrituras para que sepan cómo se guía y cómo se educan los hijos. Amén. La Biblia es el manual de vida. La Biblia es la que nos dice cómo. La sociedad le enseña a usted que hoy los hijos gobiernan, ¿o no? Sí. Y por eso hoy los hijos no andan en sujeción. Hay hijos que le dicen, si usted me toca, yo lo demando. Esa es la sociedad. Esas son las leyes del ser humano. La Biblia me enseña que al hijo hay que disciplinarlo y corregirlo a tiempo. Pero ahora es que está tan pequeñito. Cuando está más grandecito, dejémoslo que crezca otro poquito. Y cuando ya está grandecito, ya no lo ven en la casa. Entonces, mis hermanos, la Biblia es que nos enseña a educar a los hijos con sabiduría. Porque hay que educar a los hijos con sabiduría. A los hijos se les hay que mostrar ¿qué? Amor. Pero al mismo tiempo se les debe ¿qué? Corregir, disciplinar. No maltratar. Porque es que se han inventado el cuento que es que, no, una cosa es el maltrato y otra cosa es la disciplina. Y los que hacen las leyes confunden disciplina con maltrato. Y por eso han metido en la sociedad todas estas cosas. No. Una cosa es la disciplina y otra cosa es el maltrato. Nosotros como pastores y como iglesia estamos totalmente en contra del maltrato de los niños. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces se dice, ¿cuál es el cual salvación había preparado? Esa salvación que preparó el Señor, ¿para quién fue? Para nosotros. ¿O no? Amén. Usted no es salvo. Amén. Hermano, si está dudando, padre, ore bastante y lea la palabra de Dios. Pero yo tengo que saber que soy salvo. Porque si tú dudas si eres salvo o no eres salvo, hermano, algo está pasando. O le enseñaron una Biblia diferente o le han predicado diferente. Pero cuando yo estoy bien con Dios, estoy conectado con el de arriba, tengo comunión con Dios, tengo intimidad con Dios, guardo lo que la palabra dice, tengo que estar seguro que estoy bien delante de Dios y que yo soy salvo. Amén. El único que sabe si usted es salvo es usted y Dios, nadie más. Yo no sé. Ustedes saben que saben. Y Dios lo sabe. No necesita decirle al Señor. Ahora, dice aquí, luz para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. La salvación venía para todos, hermano. Todo el que quiera ser salvo puede acercarse ¿a quién? A Jesús. El único que salva es Jesucristo de Nazaret. La palabra es clara en Juan capítulo 14, versículos 6. Cuando él dice, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí. O sea, el único que lleva al Padre es Jesús. El único camino para ser salvo es Jesucristo. Y Él es la única verdad. Por eso yo tengo que saber que la Biblia me dice cómo debo ser salvo. Ahora, sigamos. María y José fueron ejemplo de familia. Ojalá los hogares de hoy pudieran imitarlos a ellos como padres.
De Jesús en la Biblia se habla hasta los 12 años cuando se perdió en el templo. No se perdió en el templo, se le perdió a los papás. Porque cuando regresaban a su casa después de la fiesta en Jerusalén, ellos pensaban que el niño iba por otro lado, el muchacho iba por otro lado, y resulta que no lo encontraron, se regresaron a Jerusalén. Cuando lo encontraron estaba sentado en medio de los doctores de la ley, hablando, tenía 12 años. Miren ustedes, a los 12 años Jesús conocía más que los doctores de la ley. ¿Y eso por qué? Alguien mira, pero es que era Jesús. No, sí era Jesús, pero tenía unos padres que lo guiaban y lo educaban y lo formaban espiritualmente. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Mi hermano, los tiempos son difíciles. Y yo podría agregar en esta mañana algo más. Los tiempos son difíciles y las señales son muy cercanas. Lo que ya está pasando con Israel, lo que ya se vino con Israel, son señales. Señales de la venida de Cristo que se acerca y que el fin de esta tierra, digamos, de este mundo se acerca. Pero la gente aún ve todo eso y le parece que no. Es que lo que pasó en Israel es grave. Es grave. La Biblia dice que cuando Israel esté rodeada de las naciones, cuando sea rodeada, y ella está rodeada ¿por quién? Siria, Libia, todos estos países enemigos. Todos estos países se están rodeando. Y eso es señal, hermanos. Señal de que Cristo se acerca. Es hora que, como hizo Simeón, ¿qué hizo Simeón? Abrazó a Jesús. Es hora, iglesia, que tú abraces la salvación. Abrace a Cristo. Abraza a Cristo. Es el tiempo. Hermanos, no es tiempo de ignorar los acontecimientos. Si Simeón no se hubiera preparado y hubiera leído la palabra, no se había dado cuenta que los que llegaban, María y José, eran con el Mesías. No se era. ¿Qué pasó en el capítulo 9, versículo 9 de Zacarías? Dice que le dice así al pueblo de Israel: tu rey, tu salvador, entrará sentado ¿en qué? En un burro, llamamos así, en un pollino, en un asno. Entró a Jesús. ¿Jesús entró a cómo? A Jerusalén, ¿cómo entró? En un asno. ¿Y qué pasó? No lo vieron. Por eso Jesús más adelante les dice: hipócritas que saben discernir el tiempo. Va a llover, es bueno para sembrar, es bueno para recoger, pero no sabéis discernir el tiempo de la venida del Maestro. La venida de Jesús había sido anunciada para el pueblo de Israel, pero Jesús entró a Jerusalén y no lo vieron. Habían señales que Jesús entraría y cómo entraría, pero no lo vieron. Después Isaías en el capítulo 53 narra toda la crucifixión de Jesús, y luego ellos ven la crucifixión de Jesús y todavía no creen que es el Mesías. Entonces, mis hermanos, hay señales. Jesús nunca dijo, cuando le preguntaron ¿cuándo será tu venida?, ¿qué dijo? Nadie lo sabe. Pero sí sabe que hay señales. No sabemos el día y la hora, pero hay señales que nos indican que Jesús está próximo a venir, iglesia. Amén. A veces la gente siempre trata de justificar su vida diciendo: no, es que allá hablan mucho. Eso, allá en las iglesias hablan mucho. Pues hablamos mucho porque es que la Biblia es muy grande. Son 66 libros y tienen una profundidad tan grande que es difícil para uno entenderla toda. Entonces, mi hermano, aquí vamos viendo en esta parte
mire lo de Simeón. Yo creo que Simeón había pasado por ahí. Isaías 49, 41, 42, 6. Isaías 42, 6, ¿qué dice? Miremoslo un momentico, para que ustedes entiendan, mi hermano. 42, 6 dice: y yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Hablaba. Y miremos el 49, 6. Dice el 49, 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Por eso, ¿dónde estaba Simeón? En el templo, ¿cierto? Y por eso Simeón pudo identificar al Mesías, porque sabía y que había llegado el tiempo de la venida del Mesías, en este caso en su primera venida. Lo que pasa es que la gente se equivocó porque pensaba, como se equivoca hoy, en ese entonces la gente pensaba que el Mesías era alguien que venía como rey, con una corona, una espada, y cortarle la cabeza a los romanos para quitar el yugo que tenía sobre el pueblo de Israel. Esa fue la concepción y hasta hoy la tienen, no todos, pero en alguna parte, la tienen de que ese rey, ese Mesías, es el que están esperando. Pero lo que indica en Isaías capítulo 7 dice que de una virgen nacerá el Salvador, el cual será llamado como Emmanuel, Dios entre nosotros. Amén. Habían muchas señales. Y lo mismo pasa hoy, hay muchas señales. Jesús dijo que en los últimos tiempos se aumentaría ¿qué? La maldad. El pecado se aumentaría. ¿Es mentira? ¿Qué estamos viendo? Jesús habló de guerras. ¿Qué estamos viendo? Alguien dirá, pero es que guerras ha habido toda la vida. Sí, claro que han habido toda la vida. Pero en estos casos las guerras han sido mucho más mortíferas, mucho más crueles, mucho más grandes. Y la guerra, hermano, es que cuando yo vi el dato ayer, inclusive por varias partes, 5,000 misiles le lanzaron ayer a Israel. Hermanos, eso no se había visto. Entonces sí estamos viendo señales de la venida de Jesús. Qué bueno que pudiéramos nosotros todos entender como entendió Simeón, que el que entraba al templo era María y José con el Salvador. Y qué bueno que pudieran entender ustedes, hermanos, que lo que se está viendo es lo que la palabra de Dios dice. Allí habló Simeón, hoy nos habla la palabra de Dios y está diciendo que Jesús está para venir. Vamos al versículo 34. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contra ella. Simeón estaba profetizando lo que iba a suceder con Jesús. A Jesús lo rechazaron, ¿sí o no? A Jesús lo rechazaron. Unos lo recibieron y fueron salvados y se salvaron. Otros lo rechazaron. Acuérdese que siempre los fariseos y los saduceos, ellos siempre se enfrentaron a Jesús, siempre lo rechazaron, siempre lo echaron afuera. Y ahí le dice Simeón, va a ser para contradicho, o sea, había rechazo para Jesús. Y yo hago una pregunta, ¿rechazan a Jesús hoy? Nada ha cambiado, iglesia. A Jesús lo rechazan hoy también, como lo rechazaron en el tiempo de él. Hoy lo siguen rechazando. Hoy siguen ignorando a Jesús. Hoy siguen rechazando el mensaje de Jesús. Y hay, hermanos,
Les digo en el amor de Cristo, busque al Señor. El tiempo se acerca, el tiempo está corto, porque para eso el Señor envió su Salvador, para que fuéramos, perdonen la redundancia, salvos de esta perversa generación, como dice la palabra de Dios. Ahora, Él le dice, unos lo recibieron, otros lo rechazaron. Ahora, en el versículo 35, ¿qué dice? Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos sus corazones. Esta espada, la que hace aquí el escritor Lucas, hace alusión a la espada que usaban los romanos. ¿Y qué espada traspasó el costado de Jesús? ¿La espada de los romanos? Acuérdense que Jesús en la cruz le dice que le fue clavada una ¿qué? Una lanza en el costado. Y aquí dice que para ser revelada los pensamientos, porque quien recibe a Cristo revela que tiene y recibe a Cristo y desea ser salvo. El que rechaza a Cristo revela que en su corazón no hay Cristo y que rechaza el mensaje de salvación. Eso se revela, porque el Señor vino para eso, para revelar el pensamiento del corazón. En otras palabras, Jesús vino para ver quién le seguía y quién no le seguía, quién le amaba y quién no le amaba, quién lo iba a coger y quién lo iba a rechazar. Eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy se rechaza como en ese tiempo, no ha cambiado nada. Mucho se rechaza a Jesús y al mensaje. Nosotros predicamos y enseñamos, evangelizamos, pero la gran mayoría no le gusta que se hable de Jesús. Y si le escuchan a usted, lo miran así como aburrido. ¿Cuántos? Por eso dice que cuando Jesús venga en su gloria. Ahora, acuérdense que Jesús vino el que estamos hablando aquí, vino como siervo ¿qué? Sufriente. Pero ahora sí, ya cuando venga, vendrá en su gloria, vendrá en su caballo y traerá una corona y traerá una espada y una cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, porque viene a instaurar su reino milenial en esta tierra. Alábelo, glorifíquele al Señor, déle la honra. Ahora nosotros no esperamos un siervo sufriente, porque Él ya sufrió, Él ya padeció por usted, Él ya derramó su sangre por usted, Él ya fue clavado en la cruz por usted. Ahora y Él murió y fue a la tumba y se levantó de la tumba y se subió a su trono. Y por eso ahora cuando venga, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señoras. Y alábalo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que los que lo traspasaron harán lamentación. Todos los que crucificaron o estuvieron en esa crucifixión. Entendamos que Cristo murió por nosotros, pero hablemos de esa parte. Todos lo verán, todos los que estuvieron allí, que tuvieron la oportunidad de ser salvos, porque Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Era oportunidad para los que estaban ahí que se arrepintieran, claro, como cuando Jesús le dijo a Judas, Judas, amigo, ¿me entregas? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Judas? Arrepiéntate, Judas, yo todavía te amo, yo te recibo, no importa lo que hayas hecho, Judas, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa qué tan grande ha sido tu pecado. Lo cierto del caso es que Jesús te perdonará todos tus pecados. Así que, iglesia, no olvide, María y José
fueron ejemplo de familia, educaron a su hijo y lo llevaron al templo, porque en el templo era donde se enseñaba y se preparaba. Hoy estos lugares son para preparar niños, adultos y todo lo que sea para la venida del Señor, para que reciban al Señor como su Salvador. Amén, amén. Y sean como Simeón, bendigan a sus hijos, denles palabra de bendición y hagan como hizo Jocabed. Abrácelo y dígale, mientras él mamantaba a su hijo, le decía: tú eres hebreo, tú eres un israelita. Tú dígale a su hijo: tú eres un hijo de Dios, tú eres un bendecido, tú eres un vencedor, tú vencerás, tú triunfarás. Dígale a tus hijos, no le dé miedo, no tenga miedo de decirle a tus hijos lo grande que pueden ser. Hagamos como hicieron con Jesús, porque si quedó escrito fue para algo, no fue para contar historias, es para que aprendamos de lo que hicieron con Jesús. Así que, amada iglesia, póngase en pie. Vamos a decirle a los que estuvieron en la transmisión: Dios les bendiga. Creo que el mensaje, la palabra te habló a ti hoy. Y yo espero, amado hermano, amigo, que puedas construir tu vida y la de tu familia a partir de la palabra del Señor. Construye un futuro para ti y para tus hijos a través de la palabra de Dios. Ser responsable con tus hijos y la educación de tus hijos. Y lo más importante, la formación espiritual, que todo niño sea temeroso del Señor. Amén. Nos vemos el próximo domingo en otra transmisión más.